Hola a todos, vamos a ver en este vídeo cómo poder trabajar de forma sencilla con las interrupciones en Robot Studio. Para ello hemos preparado una estación muy simple en el que tenemos simplemente aquí un RB120. Hemos creado un par de sólidos, una caja y un cilindro, y vamos a intentar trabajar con un par de tipos de interrupciones, en este caso con las interrupciones disparadas por entradas digitales, aunque podría extenderse a las salidas digitales o grupos de entradas o grupos de salida, incluso también las entradas analógicas. Y vamos a trabajar también con las interrupciones temporizadas. Una interrupción, bueno, en el propio manual de Robot Studio podemos echarle un vistazo también a qué son, cómo se desencadenan y qué características tienen. Pero básicamente una interrupción es simplemente un evento que dispara una porción de código en un momento determinado, cuando se cumple, en este caso, la condición de un disparador previamente definido, que interrumpe el ciclo normal de ejecución del programa, ejecuta la rutina asociada, en este caso son rutinas de tipo trap, y cuando finaliza la rutina devuelve el control, el puntero de programa, al programa original, al módulo original y al procedimiento original que se estaba ejecutando cuando se desencadenó, en este caso, el disparador, y se ejecutó esa porción de código, ¿no? Y bueno, igual que trabajamos con rutinas de interrupción en Robot Studio, podemos hacerlo en otros lenguajes de programación o en otro tipo de dispositivos hardware, como por ejemplo en clase estamos acostumbrados a trabajar con los PLC y con las interrupciones asociadas de tipo hardware, temporizadas, cíclicas, de fecha y hora, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso hemos preparado esta pequeña estación. Antes de meternos en la parte de codificación de Rapid, vamos a echar un vistazo, en este caso, a los tipos de interrupción y a las órdenes asociadas a las interrupciones en Robot Studio. Bueno, tenemos varias sentencias a nivel de código Rapid que son útiles para trabajar con las interrupciones. En primer lugar, tenemos las formas de habilitar o deshabilitar interrupciones. En este caso, bueno, pues tenemos aquí varias palabras reservadas de instrucciones o de sentencias que nos realizan una serie de acciones desde el punto de vista de interrupciones en Rapid. Vamos a utilizar idelete en este caso para cancelar o eliminar una interrupción. Nos va a ser muy útil cuando tengamos una ejecución en múltiples ciclos del main y hayamos hecho una asociación previa. Bueno, pues como no vamos a poder realizar asociaciones de variables de interrupción con rutinas de interrupción más de una vez, vamos a tener que cancelar o eliminar previamente las interrupciones para poder asociarlas de nuevo. Tenemos también las instrucciones ESLEEP y watch, que lo que nos hacen es que desactivan temporalmente o activan una interrupción. También disable y enable, pero en este caso desactivan o activan todas las interrupciones, y lo que hacen es que mientras están desactivadas, las interrupciones que se vayan ejecutando durante ese tiempo se van añadiendo a una cola FIFO, en este caso, se almacenan en la cola, y cuando vuelvan a ejecutarse, cuando vuelvan a habilitarse, en este caso, se ejecutan en ese orden determinado. Las primeras que han entrado son las primeras que salen. Tenemos también el tipo de dato innum, que en este caso nos va a ser útil para identificar las interrupciones. Y luego tenemos también aquí un par de sentencias muy útiles. Una va a ser la de connect with, que lo que nos va a hacer es que nos va a conectar una interrupción directamente con una rutina trap. Una rutina trap va a ser el código que se va a ejecutar asociado a esa interrupción. Y tenemos también las palabras reservadas trap y entrap. Ya sabemos que tenemos tres tipos de rutinas en Robot Studio, en este caso en Rapid, que son los procedimientos, las funciones y las rutinas trap. Bueno, en este caso una rutina trap va a ser una porción de código que se va a ejecutar, en este caso, cuando se desencadena el evento de interrupción. Vamos a trabajar con dos interrupciones. Una van a ser las interrupciones temporizadas. La palabra reservada y timer lo que hace es que solicita y activa una interrupción temporizada. Simplemente, bueno, pues tenemos que declarar el tipo de dato de la interrupción, en este caso el innum, y darle un nombre. Y lo que posteriormente hacemos es asociamos a esa interrupción un tiempo determinado, de forma que vamos a desencadenar posteriormente el código de la interrupción y lo vamos a ejecutar cada X tiempo. En este caso el tiempo se especifica en segundos. Ese 60 que tenemos ahí puestos lo especificamos en segundos. Y luego tenemos también el tipo, la instrucción eSignalDay. Lo que hace es que solicita y activa interrupciones a partir de una señal digital de entrada. De esta forma, pues nosotros podríamos utilizar una señal digital de entrada que se denominara DI entrada, de forma que con la instrucción eSignalDay lo que le estamos diciendo es que cuando DI entrada cambia a 1, disparamos la interrupción in limpieza. Al disparar la interrupción, ejecutaremos la porción de código con la que dicha interrupción esté conectada previamente mediante connect with. Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner unos cuantos ejemplos directamente en Robot Studio y vamos a ver cómo se trabaja con ellos.
Bueno, pues antes de nada vamos a prepararnos un poco el escenario, no tardamos mucho, lo hacemos de forma rápida, pero puede servir también de repaso a otra serie de conceptos que hemos visto previamente. Vamos a capturar una serie de puntos tanto en la cara superior del tetraedro como en el punto central de la cara superior de ese cilindro, creando sus respectivos work objects, conectándolos a los objetos y capturando también pues, algunos puntos de partida. Bueno, pues en este caso ya tenemos todo preparado, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a crear un par de objetos de trabajo. No hace falta que definamos en los objetos de trabajo el sistema de coordenadas de usuario y objeto, con definir el del usuario nos es suficiente, porque en este caso no vamos a tener ningún objeto encima de estos elementos, con lo cual no nos hacen falta las dos referencias de sistemas de coordenadas. Vamos a irnos a posición inicial y en otros creamos el objeto de trabajo. En este caso vamos a crear primero un objeto de trabajo para esta caja y vamos a introducir el sistema de coordenadas de usuario. Vamos a coger una referencia, en este caso de selección de cuerpo y un ajustar a objetos y vamos a cogerlo en esta esquina inferior. Aceptamos y lo creamos, ya tenemos ahí nuestro primer sistema de referencia, nuestro primer objeto de trabajo y vamos a crear otro objeto de trabajo, en este caso que vamos a llamar WorkObject cilindro, también con nuestro sistema de coordenadas del usuario. En este caso vamos a utilizar ese punto de referencia, el punto central de la cara inferior del cilindro. Aceptamos y también lo creamos. Aquí en trayectorias y puntos ya tenemos nuestros tres WorkObjects. Tenemos el WorkObject 0, el WorkObject caja y el WorkObject cilindro. Bueno, pues en este caso vámonos al WorkObject 0 en primer lugar. Y sobre este WorkObject vamos a capturar un punto de inicio. Podemos capturarlo como Rob Target o también podemos definir incluso la posición de los ejes y capturar un join target y de esa forma luego bueno, pues poder hacer el movimiento, en este caso por ejes, pero la verdad es que da un poco igual. Bueno, pues en este caso vamos a programar esa posición. A ese punto, a ese target vamos a llamarle, por ejemplo, phome. Y vamos a calcular también, o vamos a capturar esa serie de puntos que tenemos ahí. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Si queremos conseguir una configuración de ejes un poco más controlada, podemos directamente hacer un movimiento por eje sencillo, situarnos en un punto cercano en el que nosotros tengamos más o menos controlado cuál va a ser la orientación de cada uno de los ejes en ese punto, y una vez que ya más o menos tengamos la orientación de ejes controlada, pues con un movimiento lineal y con un ajustar a objetos podríamos ubicarnos ahí en ese punto, capturarlo, ya tenemos más o menos la configuración de ejes controlada, o bien, bueno, pues simplemente podríamos hacerlo como lo hemos hecho otras veces, directamente nos vamos a posición, creamos los puntos y creamos 4 puntos en las esquinas. Aquí no vamos a controlar tanto las configuraciones que vamos a tener, pero en este caso también luego podemos girar o modificar los puntos a nuestro gusto. Entonces, como en este caso las capturas son tan sencillas y no tenemos tampoco ninguna preferencia especial por hacerlo, y las configuraciones de ejes de robot van a ser también poco conflictivas, vamos a hacerlo por ejemplo así. Vamos a capturar ese punto, S, S y S, los creamos. Naturalmente la orientación del TCP en cada uno de los puntos no es la correcta, entonces bueno, pues podemos echar un vistazo a cuál es la orientación de la herramienta en cada uno de los puntos. Vemos que la herramienta MyTool no está en la orientación que a nosotros nos gustaría que estuviera, así que lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la posición, giramos y vamos a girar en el eje Y 180 grados. De esta forma, bueno, pues tenemos ahí una posición ya más controlada. Incluso podríamos hacer también un giro en el eje Z de unos 45 grados, menos 45, perdón. Bueno, en este caso vamos a tener que darle 2 veces. Si queremos tener una posición un poquito más controlada. De esta forma, bueno, pues si ya vemos el robot en posición, vemos que ya tenemos ahí el punto en la orientación que nos gustaría tenerlo. Podemos copiar y aplicar esa orientación al resto de los puntos también. Vamos a copiar y pegar, por ejemplo, copiamos orientación y aplicamos al resto. Para el target 10, para el 20... Para el 30, vemos que el 30 ya no es accesible con esa orientación. Lo que podríamos hacer en este caso es modificar ese target 30 y girarlo. Bueno, pues en este caso, como necesitamos girarlo con respecto al eje Z, vamos a girarlo 90 grados. Ahí ya nos es mucho más accesible y ahí nos pasa exactamente lo mismo. Podemos girarlo también 90 grados en el eje Z. Tendríamos ya nuestro target 10, nuestro target 20, 30 y 40, y podríamos ya, una vez que tenemos las orientaciones cada una en su sitio. Por cierto, estos puntos los tenemos aquí en el WorkObject 0, vamos a moverlo a WorkObject caja, sin reposicionarlo, por supuesto, y vamos a capturar un punto el que nos falta en el WorkObject cilindro.
Bueno, pues en este caso vamos a habilitarnos ese WorkObject y vamos a mover el robot por ejes a un punto cercano. Al WorkObject cilindro. Bueno, podríamos hacer un movimiento por ejes también. Y vamos a poner el eje 4 a 0 grados, para que esté bien orientado. Vamos a poner también el eje 6 a 0 grados. Y una vez visto esto, inclinamos un poco y más o menos por ahí, aproximadamente, podemos ya hacer un movimiento lineal y capturarnos ese punto. Tenemos ya el ajustar a objetos seleccionado. Bueno, lo tenemos ahí. Aquí ya podemos capturar el punto. Vemos que el punto no es normal a la superficie. Ahora lo podemos modificar también. Programamos esta posición. Y ya tenemos aquí nuestro target 50. Vamos a devolver el robot a su posición original, trasladar a posición inicial. Y ese target 50 vamos a ponerle también normal a la superficie. No es que sea crítico, pero bueno, en este caso vamos a quitar aquí ver robot en posición para que no se nos vuelva otra vez al sitio. Quitamos el movimiento lineal y este target 50 vamos a modificarlo. Vamos a quitar también el ver herramienta en posición. Y modificamos el punto y lo ajustamos como normal a superficie. En este caso vamos a utilizar esa superficie, la cara superior. Y vamos a decirle que la dirección de aproximación va a ser -z. Bueno, ahora sí, en principio, si nos vamos a target 50 y vemos el robot en posición, la herramienta ya sí es normal a la superficie. Bueno, pues ya tenemos todos los puntos capturados. Vamos a crear alguna trayectoria. En este caso vamos a crear, por ejemplo, un path cara superior. Y este path cara superior vamos a hacer un movimiento primero de aproximación con una cierta velocidad, V500 por ejemplo. La Z aquí no es crítica porque va a ser un movimiento únicamente al punto de home para asegurarnos de que partimos siempre de ese punto. Con un move joint, una vez que hagamos ese movimiento con move joint, vamos a cambiar en este caso a MoveL, también movimiento a velocidad más o menos reducida. En este caso vamos a reducir ya la zona, vamos a poner Z0, que sean puntos de paso, no hace falta que no sean puntos de parada de momento. Y vamos a movernos con el orden 10, 20, 30, 40. Una vez que hemos llegado al 40 nos movemos otra vez al 10, para lo cual podemos simplemente copiar y pegar la instrucción de movimiento sin crear nueva posición. Y para volver a home igual, copiamos y pegamos instrucción de movimiento sin crear nueva posición. De esa forma tenemos ya nuestra trayectoria completa. Ahí la tenemos. Vamos a hacer una configuración automática de todas las instrucciones de movimiento en la trayectoria y vamos a observar el movimiento a lo largo de la trayectoria para ver si podemos tener algún problema. Bueno, en este caso no parece que lo haya. Perfecto. Bueno, pues toda la configuración tal y como la tenemos aquí. No hemos utilizado ese target 50 de cilindro en ninguna instrucción de movimiento y por tanto no se va a sincronizar con Rapid, pero podemos sincronizar todo esto con Rapid. Vamos a sincronizarlo todo, objetos de trabajo, datos de herramienta. Vamos a decir que nos lleve todo a módulo 1, por ejemplo. Aquí nos va a llevar definición de objetos de trabajo y la definición de MyTool a un módulo nuevo que va a crear que se llama Calip Data. Este módulo no existe a nivel del robot físico, esto es únicamente a nivel de Robot Studio, que lo crea automáticamente o lo propone para crearlo en la primera sincronización con Rapid. Podemos dejarlo ahí o llevarnos todo directamente al módulo 1, no hay ningún problema. Bueno, pues en este caso, si observamos ahora lo que tenemos en Rapid, vamos a ver que tenemos nuestro módulo de datos de calibración, por llamarlo de alguna forma, donde está la definición de MyTool y la definición de los objetos de trabajo. Tenemos también nuestro módulo 1, donde vamos a tener nuestro procedimiento main de entrada y ese path cara superior que nosotros hemos utilizado para definir en este caso el movimiento por la cara superior. Y una vez que tenemos esto, vamos a ponernos ya directamente a editar código de Rapid. Vamos a intentar hacer una cosa. En primer lugar, vamos a utilizar la instrucción timer. Vamos a intentar que en este caso Robot Studio describa la trayectoria de la cara superior del tetraedro, pero que cada 2 segundos pare el movimiento durante medio segundo, por ejemplo, de forma que vamos a crear una interrupción temporizada de 2 segundos y cada 2 segundos el movimiento se va a parar durante medio segundo. Bueno, de forma sencilla, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro código de Rapid. Vamos a declararnos como variable global, en este caso vamos a poner un comentario.
vamos a declarar nuestras variables de interrupción y en este caso vamos a crear una variable var int num en el que vamos a llamar int temp, interrupción temporizada. Luego declararemos otra para, en este caso, el uso con las entradas digitales que no hemos creado todavía. Bueno, como vamos a hacer una ejecución ahora mismo de un solo ciclo, no hace falta que hagamos un idelete de la interrupción. Lo que sí vamos a hacer en este caso, en primer lugar, va a ser realizar la conexión de esa variable con una rutina trap que todavía no hemos creado, pero que vamos a crear ahora, que se va a llamar trap rutina temporizada. Vemos que cuando aplicamos los cambios, aquí a la izquierda, en el árbol, en este caso, de módulos dentro de la tarea, nos ha creado ese path rutina temporizada, que además vemos que tiene un icono un poquito diferente, con un color distinto a los que tienen los procedimientos ordinarios y las funciones. Robot Studio lo que hace es que identifica con un símbolo y un color distinto los procedimientos, las funciones o las rutinas trap. Bueno, en este caso, ahora codificamos la rutina trap, pero una vez ya dentro del main, lo primero que vamos a hacer es que vamos a realizar esa asociación de conexión de la variable interrupción temporizada con la rutina trap que hemos creado. Para eso utilizamos connectWith. Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar esa variable int temp que nosotros hemos creado con esta rutina temporizada, con esa ID. Vamos a ponerle un comentario. Conectamos la rutina trap con la interrupción. Y luego vamos a declarar el disparador, es decir, vamos a decirle exactamente cómo se va a ejecutar en este caso el disparador. Hemos dicho que esta rutina trap se va a ejecutar cada 2 segundos. Entonces vamos a utilizar una interrupción en este caso de tipo itimer. Y vamos a decirle que cada 2 segundos dispare intemp. De esa forma, como intemp está asociado a la rutina temporizada, lo que se va a ejecutar cada 2 segundos va a ser la rutina temporizada. Y en este caso, la rutina temporizada, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a parar el movimiento del robot, vamos a esperar medio segundo y vamos a reanudarlo de nuevo. Es decir, vamos a hacer un stop move. Vamos a hacer un wait time aquí de 0.5 segundos. Y vamos a reanudar el movimiento otra vez, el robot. Algo muy sencillo. Aquí ya nos queda únicamente llamar al path cara superior. ¿Cómo vamos a hacer una ejecución, en este caso, una sola vez? Bueno, pues no vamos a tener tampoco ningún problema de asociaciones de rutinas temporizadas con variables. Vamos a simularlo para comprobar el funcionamiento. Vemos que ahí se ha parado medio segundo, se para también medio segundo, se para medio segundo, ahí se para también y vuelve. Es decir, que cada 2 segundos estamos desencadenando esa interrupción y parando medio segundo. Realmente, a la hora de ejecutarlo, hay que tener en cuenta que no es únicamente medio segundo el que estamos parando. Ejecutar esta rutina trap conlleva un tiempo. No solo el wait time, es decir, hacer el stop move, que realmente no es una parada de emergencia, sino que es una parada de frenado de servos de la cinemática, y el start move, que es un arranque de nuevo y que conlleva una aceleración. Todo esto implica una ejecución superior a medio segundo. Eso quiere decir que cuando vamos a reanudar, en este caso, la siguiente interrupción, desde que termina este código hasta que se reanuda la siguiente interrupción, ya no pasan 2 segundos, pasan menos tiempo. Los 2 segundos se van ejecutando o se van contando cíclicamente. En el momento en que se dispara la interrupción, empieza a contarse el tiempo para la siguiente interrupción, sin tener en cuenta el tiempo que conlleva la ejecución de la rutina. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si vamos a declarar y a utilizar rutinas temporizadas. Vamos a probarlo de nuevo. Vemos que se para medio segundo. Ahí también. Ahí también. De nuevo. Y vuelve a su sitio. Bueno, pues veis que la utilización de rutinas temporizadas, la verdad es que no tiene tampoco mucha dificultad, es bastante sencilla. Vamos a intentar realizar ahora lo mismo, pero mediante una interrupción, en este caso disparada por entrada digital. Bueno, si vamos a utilizar una interrupción disparada por entrada digital, lo primero que necesitamos naturalmente es una entrada digital. Así que vamos a irnos al sistema de entradas y salidas, y en Signal vamos a crearnos en este caso una entrada digital que vamos a llamar DI interrupción. De tipo Digital Input, no hace falta que la asociemos a ningún dispositivo, entre otras cosas porque no tenemos ninguna opción en la controladora, no tenemos nuestra DSQC652, ni nada, ningún dispositivo al que podamos asociarle esta entrada digital, con lo cual va a ser una entrada digital virtual. Podemos indicarle un label, no tiene ningún mapping porque no está asociada a dispositivo, con lo cual pues simplemente podemos darle a aceptar. Importante reanudar o reiniciar la controladora
porque si no lo hacemos, en este caso, no podemos utilizar esa entrada digital a nivel de código de Rapid. Bueno, pues ya la tenemos aquí disponible. Vamos a esperar a que la controladora pase de nuevo, arranque. Ahí ya lo tenemos. Vamos a interrumpir la simulación. Ah, está interrumpida, pero tenemos el puntero de programa todavía por ahí. Bueno, vamos a abrirnos de nuevo. Vamos a devolver el puntero de programa al main en todas las tareas. Ah, lo tenemos ahí ya, perfecto. Bueno, pues vamos a utilizar en este caso la rutina no temporizada, sino disparada por entrada digital. Bueno, pues vamos a declararnos un nuevo int num, que va a ser int entrada de i. Vamos a llamarle interrupción disparada por entrada digital. En este caso la conexión vamos a modificarla, ya no vamos a conectar esta variable con esa rutina temporizada. De hecho, vamos a utilizar otra rutina trap, no vamos a borrar esta, vamos a dejarla ahí. Vamos a crearnos otra nueva rutina trap que se va a llamar rutina entrada digital. El código de momento va a ser el mismo, van a ser rutinas sin instrucciones de movimiento. O sea, rutinas trap sin instrucciones de movimiento. Luego veremos qué tenemos que hacer para tener instrucciones de movimiento en estas rutinas trap, que conlleva algo más. Bueno, vamos a modificar esta parte, podemos comentar y crearla de nuevo, pero lo que voy a hacer es que voy a modificarlo. Voy a asociar esa int entrada de i con rutina entrada digital, en este caso. Y ya no va a ser un itimer lo que vamos a tener, va a ser un isignal de i. Y en este isignal de i vamos a indicarle en primer lugar la entrada digital que nos va a disparar esa rutina, que va a ser de interrupción, de forma que cuando cambie a 1, vamos a asociarlo a int entrada de i. De esa forma, cuando la entrada digital de interrupción cambie a 1, nos disparará en este caso la interrupción int entrada de i, que previamente nosotros hemos asociado a la rutina entrada digital. Bueno, pues vamos a probarlo, debería funcionar exactamente igual que antes, pero en este caso vamos a habilitarnos nuestro simulador de entradas y salidas. Como no tenemos ninguna esa entrada asociada a ningún dispositivo, la tenemos aquí en ningún dispositivo y podemos disparar nosotros manualmente. Si intentamos hacer ahora y reproducirlo, en cuanto nosotros disparemos esta entrada digital, ves que va por flanco, disparamos y se para. Y en este caso, bueno, aquí hemos tenido quizás algún problema, un error de ejecución. Bueno, vamos a solucionarlo de nuevo, ¿vale? Esta imposibilidad de recuperar en el robot el path que estaba siguiendo, vamos a arreglarlo de nuevo ahora después con las instrucciones de store path y rest to path. Bueno, vamos a ver, vamos a ejecutarlo de nuevo, vamos a probarlo mientras esté moviéndose la trayectoria lineal, no en el MoveJ, que podemos tener algún problema de no conocer exactamente la trayectoria, pero veis que se para medio segundo cuando dispara y vuelve otra vez a su sitio. También, todo muy sencillo. ¿Qué ocurre si nosotros ahora tenemos una ejecución del código de Rapid? Vámonos a la parte de simulación y configuramos el ciclo en continuo. Bueno, pues si configuramos el ciclo en continuo, aquí hemos asociado la interrupción con la rutina trap. En cuanto vamos a ejecutar de nuevo el siguiente código, veis que antes de llegar al punto home ya el puntero de programa ha empezado a leer de nuevo el main. Me ha dado aquí un error de instrucción que me dice que no es posible conectar una variable concreta con una rutina trap más de una vez. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues tenemos varias opciones. Podemos conectar o realizar esta conexión únicamente dentro de un pequeño bucle en el que cambiamos luego el valor de una variable para asegurarnos de que únicamente se ejecute una vez. O una forma muy sencilla es, antes de hacer el connect, pues hacer un idelete. Hacemos el idelete de una interrupción, que en este caso es int entrada de i. Vamos a ver si nos deja. Int entrada de i. Cancelamos la interrupción y conectamos de nuevo. Es decir, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cancelar interrupción cuando entremos dentro del main y luego la conectamos de nuevo. De esa forma me aseguro de que la siguiente ejecución lo primero que realizamos es la cancelación y posteriormente la asociación de nuevo. Vamos a volver el puntero de programa al main de nuevo. Aquí ya no vamos a tener ningún problema. Cada vez que disparemos la interrupción se para medio segundo y aquí ya podemos ejecutarlo las veces que queramos. Bueno, vamos a parar la simulación y devolvemos la cinemática a la posición inicial. Vamos a intentar hacer una cosa ahora diferente. Vamos a intentar que cada vez que nosotros disparemos la entrada digital, entrada de i,
la cinemática vaya por donde vaya, se pare, venga a este punto target 50, baje sobre ese punto, espere un momentito y luego vuelva otra vez a su trayectoria por el punto por el que se quedó. Es decir, realmente en la rutina atrás vamos a tener ahora intercaladas órdenes de movimiento que van a ocasionar que el TCP se mueva a posiciones distantes del sitio por el que iba trabajando. Bueno, pues aquí ya necesitamos unas consideraciones adicionales. En primer lugar, vámonos aquí a la parte de la estación, y en la parte de la estación vamos a asegurarnos de que ese punto target 50 está incluido en alguna orden de movimiento para poder trabajar con él en Rapid. Lo que voy a hacer es que me voy a crear una nueva trayectoria que voy a llamar path syncro. En este caso va a ser un path utilizado únicamente para sincronización de puntos. Es muy útil. Me lo llevo para acá, simplemente no tengo que hacer nada con él. Sincronizo con Rapid. Al sincronizar con Rapid, vamos a ver que ya tenemos aquí este path syncro por aquí abajo, que va a ser únicamente path de sincronización de puntos. Tenemos por ahí ahora nuestro target 50 y ya podemos trabajar con él sin ningún problema. Bueno, ahora lo que queremos hacer es que en el momento en que se dispare esta entrada digital de interrupción, dentro de esta rutina de entrada digital, sí, vamos a hacer un stop move, pero queremos que nos realice la cinemática un movimiento por encima, en este caso, del target 50, que es este que tenemos aquí. Es decir, vamos a intentar, en vez de movernos de forma directa desde el punto de interrupción hasta ahí con Move J, con el consiguiente riesgo de que el TCP de la herramienta pueda intentar pasar por debajo de la herramienta o rascar la superficie, vamos a hacer un control del movimiento, elevamos un poquito el TCP, nos movemos a esa parte mediante un joint, bajamos en vertical, esperamos ahí un tiempo, volvemos a subir, volvemos a movernos al sitio por el que se interrumpió la trayectoria y volvemos a bajar sobre ese punto. Bueno, pues eso vamos a conseguirlo también en este caso con las órdenes de Move L o Move J, pero incluyendo un offset en el eje Z. Bueno, pues como tenemos aquí una plantilla ya del movimiento Move L, lo que vamos a hacer es que vamos a incluirla ahí y vamos a tener que hacer varias cosas. Bueno, pues en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es realizar una parada de movimiento y vamos a almacenar también el punto en el que nos hemos quedado en la trayectoria. Bueno, tanto el punto como la ruta. Vamos a necesitar realizar en primer lugar un store path. Store path lo que hace es que guardamos de alguna forma la ruta seguida por el TCP sobre la rutina main, por llamarlo de alguna forma. Es decir, realmente, bueno, pues en el momento en que nosotros disparemos la interrupción, el TCP estaba siguiendo una instrucción de movimiento, un VL seguramente a lo largo de una de las aristas de la cara superior, va a interrumpir esa trayectoria, pero luego si queremos retomarla vamos a tener que guardarla en algún sitio, vamos a almacenarla. Realizamos un almacenamiento en Store Path, y una vez que realicemos el almacenamiento en Store Path, ya sí que podemos, en este caso, de hecho vamos a almacenar primero el Store Path y luego realizamos el Stop Move. Ya sí que podemos incorporarnos a ese nuevo movimiento sobre el cilindro o directamente hacia el cilindro. Antes incluso de realizar eso, vamos a guardarnos no la trayectoria seguida o la ruta seguida por el TCP, sino el punto en el que dicho TCP se ha quedado para de luego poder restablecer la trayectoria sobre ese punto. Es decir, dentro de nuestra rutina va a ser útil crearnos una variable de tipo RobTarget, que vamos a llamar, por ejemplo, posición guardada. Y vamos a utilizar en este caso para almacenar el sitio en el que estamos, vamos a decirle, mira, pues posición guardada, vamos a guardar aquí, vamos a utilizar la orden CROPT. CROPT lo que hace es que captura las coordenadas, podemos verla aquí en la ayuda, lee los datos de posición del RobTarget actuales y los almacenamos. Vamos a indicarle un par de parámetros de modificación. Vamos a decirle que, bueno, pues en este caso quizá la herramienta no tampoco es crítico decírselo porque únicamente estamos utilizando MyTool, pero vamos a decirle que guarde la referencia con MyTool y guarde la referencia también del WorkObject que estábamos siguiendo en ese momento, que en este caso es el WorkObject caja. Así que guardamos la referencia de WorkObject caja. Así que almacenamos en posición guardada el punto en el que nos hemos quedado directamente en la trayectoria. Y ahora sí, ahora realizamos los movimientos. Vamos a hacer un move un move L podemos hacer perfectamente, un move L offset de posición guardada y vamos a elevarnos un poquito en el eje Z. Por ejemplo, vamos a elevarnos en el eje Z 40 milímetros. Nos movemos un poquito por encima del eje Z. Ojo que aquí he puesto WorkObject cilindro, realmente es WorkObject caja. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a movernos un poquito por encima del punto del cilindro, pero en este caso vamos a hacerlo ya con Move J.
la velocidad y la zona, pues dejársela así. Vamos a hacer un move J offset por encima de target 50. Por ejemplo, 40 unidades también, a esa velocidad. Ahora ya el Work Object de referencia, Work Object cilindro. Una vez que estamos ahí, bajamos en vertical sobre el punto del cilindro. Hacemos un move L. Ya no hace falta que sea offset, con lo cual nos cogemos directamente target 50. A esa velocidad, sobre Work Object cilindro. Esperamos un momentito ahí. Por ejemplo, vamos a esperarnos un segundo. Nos movemos en vertical otra vez sobre ese target 50 por encima, para asegurarnos de que al movernos de nuevo, al reincorporarnos, no rasquemos la superficie del cilindro ni de la caja. 40 milímetros por encima. Nos movemos por encima también, en este caso, del punto de posición guardada donde nos hemos quedado. Exactamente. Y una vez vamos a hacer un movimiento. Este va a ser la posición guardada. Move JO se da target 50. Este va a ser un move L. Este va a ser un move J. Una vez que nos hemos movido por encima, ya nos podemos mover otra vez ahora con move L a posición guardada. Ya no tenemos ahí ningún problema. Podemos bajar en vertical. Las velocidades las hemos conservado y una vez que estamos ahí, necesitamos hacer un par de cosas. Antes de reiniciar el movimiento, necesitamos restaurar el path. Es decir, vamos a decirle, mira, con la orden rest to path, restauramos el path que hayamos almacenado previamente mediante ese store path y le decimos que inicie de nuevo el movimiento, con ese start move. Bueno, pues vamos a ver si no nos hemos equivocado en nada y podemos disparar de forma voluntaria la interrupción con entrada digital y hacer que el TCP de la herramienta, en este caso, se mueva al cilindro, se espere ahí durante un segundito y luego retome la trayectoria que iba siguiendo. Vamos a trasladar de nuevo a posición inicial. Reproducimos. Lo tenemos en ejecución continua. Vamos a dejar que realice un ciclo completo. Si no nos hemos equivocado y hemos hecho el idelete correctamente, lo podrá hacer. Y ahora vamos a disparar la interrupción. Bueno, pues al disparar la interrupción vemos que hemos tenido aquí alguna parada. Vamos a ver en qué sitio nos hemos quedado el código de Rapid, porque no he realizado en este caso. El puntero de programa se ha quedado aquí en move L. Bueno, vamos a realizar un pequeño cambio aquí en la interrupción. Habíamos puesto el stop move por detrás del store path. Primero vamos a realizar la parada del movimiento y luego almacenamos la ruta, ¿vale? Es importante porque si primero realiza el store path y luego realizamos el stop move, cuando intentamos realizar un movimiento no se va a quedar quieta el TCP. Bueno, pues entonces vamos a probar ahora tal y como está. Reproducimos, vamos a dejar un ciclo completo de movimiento. Disparamos la interrupción, vemos cuando la disparamos se mueve un poquito por encima, baja, se espera un tiempo y retoma la trayectoria por el punto por el que se quedó. Si la disparamos de nuevo, sube, baja, espera un segundo y vuelve otra vez a su sitio. Vamos a rastrear también el TCP para asegurarnos de que en este caso no hay ningún problema de chocar con ningún elemento de la caja ni del cilindro. Se dispara por flanco. Vamos a... Bueno, vemos que efectivamente sube y baja, no rasca con ningún elemento. Ahí es que le hemos dado dos veces y por tanto lo ha acumulado en este caso en una pila. Vamos a dispararla en otra zona. Ahí, por ejemplo, vemos que vuelve otra vez a ese punto y continúa. De esa forma lo que estamos consiguiendo es que en cuanto nosotros hemos activado la interrupción disparada por entrada digital, interrumpe el movimiento que estaba haciendo, guarda el punto y la trayectoria que estaba siguiendo, realiza el movimiento con las instrucciones que les hemos dado, vuelve otra vez a su sitio, gracias en este caso a que hemos guardado la posición y hemos guardado también la ruta. Restauramos la ruta con el restore path y continúa el movimiento. Vemos que el código de Rapid no tiene tampoco demasiada complejidad, es bastante sencillo. A nivel de la rutina, recordamos, paramos movimiento, almacenamos la trayectoria, guardamos esa posición, la herramienta y el work object que estábamos utilizando en ese momento, nos movemos un poquito por encima de esa posición,
Nos movemos al punto del cilindro, mediante los offsets bajamos y subimos en vertical, esperamos aquí un segundo, de nuevo subimos, de nuevo nos movemos a la posición que previamente habíamos guardado, bajamos a la posición que habíamos guardado, restauramos el path e iniciamos de nuevo el movimiento. Vemos que, bueno, hemos utilizado en este caso las interrupciones temporizadas, las interrupciones disparadas por entrada digital, de forma bastante sencilla. Bueno, espero que con esto, espero que haya sido de ayuda y hayan quedado claro el uso de las interrupciones tanto temporizadas como disparadas, en este caso por señales.